Listo, buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse a un viernes más en nuestra sesión de IA, hoy 10 de octubre. Ya nuestro segundo viernes de octubre, como decimos siempre desde enero, desde que íbamos avanzando los meses, que está yendo muy rápido el tiempo. Aquí como viernes en comunidad, nos quedan ya pocos viernes porque saben que entramos a un descanso en diciembre. Así que nos quedan creo que 7 u 8 viernes más y de ahí ya nos vemos hasta enero. Hasta ahí, siete viernes más creo que nos quedan y de ahí ya nos vemos hasta enero, que retomamos con las reuniones, así que esperamos verlos también el próximo año. Y si alguno desea presentar algo, contarnos alguna experiencia que vienen trabajando con sus estudiantes o ustedes haciendo alguna investigación, saben que nos pueden escribir y presentarse en este espacio para poder contarlo y poder también discutirlo con la comunidad, recibir feedback. Así que ahí me escriben por interno y lo coordinamos. Así que bueno, hoy día, la agenda de hoy, como les había yo comentado ya por WhatsApp, nos acompaña hoy día Diego Castellón Dioses. Hoy día él nos va a contar acerca del impacto de la IA en la educación superior peruana, hallazgos y aprendizajes del primer estudio 2025. Les cuento un poco algo de Diego y así ya le damos el pase a él para que nos cuente de este estudio que se alinea muy bien a la comunidad que somos y a ver qué hallazgos y aprendizajes hay y qué de ahí podemos sacar también en nuestro rol como docentes. Diego es economista por la Universidad San Ignacio de Loyola y cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector educativo en Perú y América Latina. Actualmente, Diego es director de desarrollo de negocio y alianzas en UDocs, la EdTech peruana líder en soluciones de inteligencia artificial para el aprendizaje. Desde su rol, él lidera el despliegue de estrategias de inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje en las universidades, ayudándolas a integrar esa tecnología en su modelo económico de manera efectiva y sostenible. Así que, Diego, te agradecemos por estar en nuestra comunidad y por venirnos a compartir estos hallazgos. Como decía, se alinea muy bien a la comunidad que somos IA y educación. Así que nada, vamos a estar pendientes y expectantes de lo que nos tienes por contar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriela, y a todos los que están participando por el espacio. Efectivamente, desde UDocs queremos compartir con ustedes parte del primer reporte de impacto de la inteligencia artificial en la educación superior en Perú, que es un ejercicio que hicimos este año. Entre junio y julio se aplicó la encuesta. Y a partir de ahí desarrollamos todo un estudio con entrevistas en profundidad a docentes y alumnos que finalmente terminó en este reporte sobre el impacto de la IA, que era un elemento clave porque claramente en Perú, como en otros países de América Latina y en el mundo, hay una preocupación constante sobre cómo incorporar la IA dentro del proceso de aprendizaje en las distintas instituciones educativas. Así que, sin más preámbulo, si les parece bien, voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, Gabriela, si pueden ver la presentación. Ya. ¿Lo pueden ver? Sí, ya lo vemos. Excelente. Entonces, voy a iniciarlo. Al final de la presentación, dejo un tiempo para si surgen algunas preguntas y podamos conversar un poco sobre esto. Lo que hicimos, como les repito, desde UDocs fue a partir de toda la experiencia que habíamos construido durante los últimos 6 años, decidimos armar un estudio que básicamente diera algún nivel de visibilidad sobre el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en educación superior en el Perú específicamente. Y lo armamos desde la lógica de lo que pueda mirar el alumno, como también lo que pueda mirar el docente. Así que a lo largo de la presentación vamos a tener ambas visiones. Primero vamos a ver la visión desde el alumno, cómo mira la IA y cuáles son sus preocupaciones, sus intereses o su interacción con la misma, y lo propio desde el lado docente. Antes quisiera un poco contarles a todos los que están presentes quiénes somos. Como mencionó Gabriela, nosotros somos UDocs, la EdTech peruana que hoy tiene el mayor impacto y reconocimiento global. Nosotros arrancamos antes de la pandemia y antes de la IA, hace más o menos 6 años van a ser, y básicamente nosotros empezamos generando un espacio en el cual
puedan interactuar alumnos y docentes a través del intercambio de información que busque como objetivo principal mejorar el proceso de aprendizaje de los chicos. Trabajamos tanto con alumnos de colegio, últimos años, como sobre todo con alumnos de universidad. Y en este proceso logramos crear la comunidad más grande de América Latina. Hoy nosotros tenemos 4 millones de estudiantes y 200.000 docentes en toda América Latina que mes a mes interactúan, generan conocimiento, generan espacios, generan intercambio de información, ¿ok? Y lo que hicimos durante este tiempo fue empezar a implementar soluciones de inteligencia artificial que potencien el proceso de aprendizaje de los alumnos. Es así como desarrollamos una propuesta de valor que combina no solamente la parte tecnológica, sino también el impacto dentro del sector con el objetivo de contribuir a un elemento clave en el sector educativo que todos nosotros conocemos, que es el lograr contribuir a la reducción de la deserción. Este proceso de 5 o 6 años nos ha llevado a crear esta comunidad de estudiantes y trabajar directamente con ellos y con los docentes, y luego empezar a trabajar con las instituciones. En esta dinámica, hace 18 meses, empezamos a construir un tutor de inteligencia artificial porque entendimos, a partir de la interacción que tenían los chicos dentro de la comunidad que habíamos construido, que un elemento clave para ellos era este elemento de acompañamiento. Y así construimos un tutor que hoy es el que desplegamos a lo largo de las distintas instituciones que hoy son partners de nosotros, de UDOX, y que permiten incorporar esta solución dentro del proceso de aprendizaje, que es el elemento más clave. Como mencionaba, hemos logrado reconocimientos globales. Nosotros hemos sido seleccionados durante 2 años consecutivos. Ahora viene el reporte del 2025 y tenemos la misma expectativa como top 100 en HolonIQ by QS. Todos creo que conocemos acá quién es QS y quién es HolonIQ, y estamos categorizados como una de las mejores EdTechs en América Latina. De hecho, en LATAM somos top 3 y también hemos sido categorizados como una de las mejores EdTechs del mundo por Global Silicon Valley Cup durante 3 años consecutivos, 22, 23 y 24. Y esto, más allá de nosotros, de UDOX, es compartir un poco este reconocimiento desde Perú, porque siempre nos presentamos así, somos la EdTech peruana que está logrando este espacio dentro de un mundo tan competitivo y grande como es el de la EdTech hoy en día. Dicho esto, vamos a pasar directamente al reporte. Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos al frente? ¿Qué reto es el que hay para nosotros las instituciones? Es básicamente saber qué tan preparados o no estamos para entrar dentro de esta dinámica de transformación educativa que está impulsada por una transformación tecnológica que es probablemente hasta hoy la transformación tecnológica más acelerada que ha tenido no solo el sector, sino en general la sociedad y el mundo. La IA está, digamos, desplegando todo este nuevo proceso, no solamente en educación, sino en todos los sectores y en todos los momentos de vida de las personas. Entonces, realmente es importante. Pero cuando hablamos de educación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos básicamente que no dentro de 10, 5 años, no, dentro de menos de 3 años, la IA en educación va a alcanzar un tamaño de 30 billones de dólares y con una tasa de crecimiento interanual de 32%. Es una tasa de crecimiento que pocas veces se ve en sectores. Acá está pasando esto. Esto está explicando básicamente en 3 elementos. 40% de las implementaciones de IA están totalmente orientadas al Student Engagement, que es un elemento clave para nosotros las instituciones. Cuando las instituciones se enfrentan al dilema de construir o tomar algo o comprar algo, la realidad es que el retorno sobre su inversión en inteligencia artificial hoy es 3.4x de lo que invierten. Y este retorno no solamente va por el lado económico de manera directa, sino también por las contribuciones que una adecuada implementación de una estrategia de inteligencia artificial dentro de las instituciones, dentro de un correcto marco de gobernanza de IA dentro de las instituciones, genera impactos en experiencia, en engagement, en reducción de deserción, y también en posicionamiento de las instituciones. Y todo ello contribuye a este retorno a la inversión bastante amplio.
¿En cuánto tiempo se logra esto? En promedio, en las instituciones analizadas, se ha logrado en 15 meses posterior a la implementación de la estrategia de IA. ¿Y qué va a ocurrir dentro de 3 años, en el 2028? Más del 70% de todos los recursos de enseñanza van a ser desarrollados con IA. Entonces, la pregunta más importante es la que está planteada ahí. ¿Estamos preparados para liderar el proceso de transformación educativa en nuestras instituciones a través de la inteligencia artificial? Y como parte de la respuesta a esta pregunta es que surge el estudio, para darle a las instituciones, a todos ustedes, cierto nivel de visibilidad sobre qué está pasando en Perú, qué está ocurriendo con los estudiantes, cómo están mirando la inteligencia artificial, cómo miran que impacta en su proceso de aprendizaje e incluso en el futuro del trabajo. Y a partir de estos elementos, ustedes, las instituciones, puedan empezar a tomar decisiones sobre cómo orientar su estrategia de IA dentro de las universidades e instituciones educativas en general. A partir de ahora les voy a contar un poco resultados específicos del estudio. Desde la visión de los estudiantes, un elemento clave es que, como además podría ser intuitivamente razonable, 95% de los estudiantes usa inteligencia artificial, de alguna u otra manera, ¿ok? Pero muy pocos sienten que tienen dominio para el apoyo en su proceso de aprendizaje. Este resultado, aunque es evidente, marca un derrotero importante porque no es que nuestros estudiantes no sepan qué herramientas de IA pueden usar, sino que no necesariamente tienen el contexto necesario y el expertise necesario para tener soluciones que realmente contribuyan en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, aunque este 95% que lo conoce de estudiantes universitarios en Perú y no se siente con total dominio, sí entiende que la IA va a elevar la calidad educativa. Y de hecho, 3 de cada 5 estudiantes plantea y reconoce que hay un impacto en la calidad educativa si es que se usa la IA de manera correcta. Y por otro lado, el 97% de los estudiantes entiende que la IA va a ser clave para su futuro profesional. De hecho, en las entrevistas en profundidad que teníamos como alumnos, surgieron varias veces esta experiencia o anécdota, ¿no? Nos decían los chicos, la verdad es que incluso ya en el proceso de prácticas preprofesionales vemos esto, sentimos esto, porque hay chicos que resuelven las situaciones, los encargos de manera muy rápida, porque saben usar de manera bien inteligente las IAs que hay para resolver temas operativos o encargos operativos que les dan. Y solamente en esa situación específica, ellos ya van sintiendo que efectivamente el dominio de la IA va a ser un elemento clave para el momento en el cual ellos se incorporen al 100% en el futuro en sus trabajos. Y es que al ser esto una revolución tan acelerada y transversal en todos los sectores, es clave que nuestros estudiantes puedan tener en su proceso de formación elementos claves en cuanto al dominio y el manejo de las distintas herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué está ocurriendo a nivel de las instituciones? ¿Cómo lo miran los estudiantes? ¿Cómo están mirando la implementación o la interacción de las estrategias de IA de las instituciones con ellos? 2 de cada 3 estudiantes manifiesta estar insatisfecho con la integración de IA en su universidad. Y esto puede tener distintas explicaciones. Muchas de ellas están orientadas a que ellos no tienen un nivel de orientación correcta de cómo usarla. Están orientadas al hecho de que no identifican parámetros claves para la evaluación que ellos reciben a partir del uso o no de la IA. Más adelante vamos a ver cómo se refleja esto en una pregunta específica sobre cuáles son tus preocupaciones del uso de la IA. Y la primera preocupación es, tengo miedo de que me descalifiquen por usar la inteligencia artificial. Entonces, acá hay todo un proceso clave de contener a nuestros estudiantes en cuanto a cómo usar la inteligencia artificial para su proceso de aprendizaje, qué herramientas y qué parámetros vamos a tener nosotros como instituciones para poder evaluar su performance. De hecho, en el encuentro de docentes que hicimos desde UDOX este año, al inicio de este año, uno de los elementos más importantes que se discutió fue cómo va a ocurrir,
cómo se van a transformar los procesos de evaluación en las instituciones, ¿no? Y hablamos de un concepto súper importante que es flip the evaluation. Es este cambio de cómo vamos a empezar a evaluar a los alumnos. Y claro, siempre evaluamos a partir del resultado final y en algunos casos algunos matices del proceso. Pero con inteligencia artificial, al tener el acceso tan directo a los chicos y probablemente en algunos casos simplemente el resultado y no el proceso, probablemente lo que tengamos que hacer ahora es, más que evaluarlos por el resultado, es entender cómo llegaron a ese resultado. Ni siquiera el proceso de desarrollo, sino cómo llegaron. De hecho, algunas instituciones, no solamente en regiones como los Estados Unidos o Europa, sino ya pasa acá en América Latina, de hecho tenemos un partner que lo está haciendo, ya están dando clases de prompting y están en algunos cursos evaluando cómo es que usando la IA llegaste al resultado que nos has entregado como resultado final o presentación final. Entonces, es un reto importante, sí, pero es clave poder empezar a incorporarlo. Por eso desde UDOC siempre hablamos de que más allá de la incorporación de distintas herramientas, que son muy importantes y válidas, es clave un esquema de gobernanza sobre inteligencia artificial en las instituciones educativas. Es muy importante porque les da parámetros a los docentes, porque les da parámetros a los alumnos y porque finalmente la institución termina haciendo un despliegue tal que contiene la interacción de estudiantes y de docentes dentro de un marco claro sobre el uso de la IA y no la vuelve restrictiva o la vuelve limitada, sino la vuelve totalmente amplia, pero bajo ciertos parámetros. En esa línea, 74% de los estudiantes revela la necesidad que la universidad los prepare para trabajar con IA. Y este es un matiz muy importante, para trabajar con IA. Hay una preocupación muy fuerte de los estudiantes sobre cómo va a impactar la IA cuando ellos vayan al mercado laboral y cómo es que la universidad puede acompañarlos en este proceso. Y ahí las soluciones son diferentes, de distinto tipo, todas muy válidas, pero es importante encontrar ese ángulo y también entender cómo va a impactar en algunas disciplinas mucho más que otras. 73% de los estudiantes le gustaría que sus docentes impulsen el uso de la IA en el aula para potenciar el proceso de aprendizaje. Ahí hay un reto importante. Nosotros desde UDOCS, y lo vamos a ver en algunos resultados en la visión docente, nosotros desde UDOCS creemos que una estrategia de gobernanza de IA en las instituciones y un despliegue de soluciones tiene que tener sí o sí al docente en el centro de la estrategia. El docente no puede estar al costado, no puede mirarlo de lejos, tiene que estar en el centro de la estrategia, entendiendo que la IA es un aliado para su proceso de aprendizaje y un potenciador, perdón, para su proceso de enseñanza y un potenciador para el proceso de aprendizaje de los chicos, de los alumnos. Entonces, es importante poder trabajar directamente con ellos. Y de hecho, los docentes, como lo vamos a ver más adelante, también demandan este soporte del lado de las instituciones. ¿Qué está pasando entonces con la inteligencia artificial dentro del journey de aprendizaje? Y a la pregunta, ¿qué aspectos consideras que el uso de herramientas IA ha influenciado en tu proceso de aprendizaje? Las preguntas más importantes, las respuestas más importantes pasan por comprender mejor los temas. Evidentemente hay un uso importante de soluciones orientadas a la tutoría y a la, digamos, validación de conceptos. Ahorrar tiempo al estudiar, eficiencia, evidentemente, sobre todo la disponibilidad de soluciones que les permitan entender conceptos que no los han logrado entender en clase necesariamente. Obtener retroalimentación, feedback. Nosotros siempre usamos este paralelo, ¿no? Antes de la IA, nosotros cuando no teníamos algo muy claro o queríamos profundizar en algo, íbamos donde nuestro profesor, nuestro jefe de práctica o algún amigo que sabía un poco más que nosotros o algún familiar. Ahora eso de alguna manera está siendo reemplazado por el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, en ese proceso, muchas veces no necesariamente estas herramientas tienen el contexto correcto y tienen los parámetros correctos como para darle un feedback preciso al alumno. Pero el alumno lo usa porque sabe que es una herramienta que le va a ayudar a terminar de comprender algunos conceptos. Y de ahí algunos temas operativos donde impacta el uso de la IA, que son planificación, organización de su journey. Algunos sienten, no es menor, casi 38%,
que los ayuda a mejorar sus calificaciones, aumenta la motivación y habilidades digitales, que también es algo que sienten que ha impactado positivamente, ¿no? Y ahí hicimos un doble clic para poder entender, ok, ¿y qué habilidades has desarrollado con el uso de la IA, ¿no? Y mayoritariamente es aprendizaje autónomo y habilidades digitales son las de mayor impacto, y luego están pensamiento crítico y creatividad. Desde la perspectiva de los estudiantes, son 4 habilidades que sienten que la IA impacta y les está ayudando a generar, a potenciar. Y esto es súper interesante porque es justamente ahí donde deben existir los elementos para que las instituciones puedan entender, ok, cuáles son esos elementos atractivos que le puedo dar a mis alumnos a partir de soluciones de inteligencia artificial que puedo implementar y que realmente potencien su proceso, ¿no? Entonces, estos son elementos claves para un despliegue, digamos, más preciso sobre la IA en las instituciones. Toda esta dinámica tiene alrededor, evidentemente, una discusión grande sobre, ok, la pertinencia o no. Esto va a depender mucho de cada institución y de cada grupo de docentes, pero en general traslada de alguna manera la necesidad de entender si hay preocupaciones del lado del uso de la IA en su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Y como les mencionaba hace unos minutos, la primera, digamos, preocupación que tienen los chicos es la posibilidad de ser acusado por prácticas deshonestas, ¿no? Plagio, trampa. Es un elemento que surge naturalmente. Y esto es un elemento clave que debe ser contenido con una buena estrategia de despliegue de soluciones de IA en la institución y un esquema de gobernanza de IA en las instituciones. Luego, posibilidad de generar demasiada dependencia de estas herramientas, que es un elemento importante que va muy asociado a la necesidad de construir en nuestros alumnos el pensamiento crítico, y esto probablemente nos imponga como instituciones retos mayores del lado de incluso articular los modelos de aprendizaje, articular las mallas de los cursos y de las carreras, los sílabos de los cursos, con elementos que potencien el desarrollo de habilidades blandas como el pensamiento crítico, porque va a ser clave para que los alumnos en los momentos de aprendizaje autónomo, donde no está ni el docente, ni el tutor, ni el jefe de práctica, ni nadie, tenga las capacidades para el momento de interactuar con la IA, pueda cuestionar lo que la IA le plantea o analizar con un ángulo totalmente diferente y no solo aceptar la información. Uso incorrecto de interpretación errónea del contenido generado por la IA. Esa es otra preocupación grande. Y esto impone el reto en las instituciones de sumar siempre herramientas que tengan el contexto de la institución. Eso es un elemento clave, porque no solamente ayuda al proceso de adopción de las herramientas, que finalmente termina impactando en qué tan útil y sobre todo qué tan útil están siendo las herramientas que estamos desplegando. Porque si la adopción no es importante, al final del día está la solución, pero el grueso de alumnos no lo usa. Pero para poder lograr potenciar ello, que las herramientas de IA tengan el contexto de cada institución de manera independiente y de cada sección incluso donde el alumno está, es súper importante, porque el alumno se siente seguro y contenido de que efectivamente la interacción que tiene niveles de alucinación muy mínimos y súper controlados. Y de ahí un conjunto de elementos de preocupación que tienen los chicos, pero los primeros queríamos compartir con ustedes son los más importantes y gatillan ciertos esfuerzos que desde las instituciones deberíamos hacer. ¿Qué está pasando entonces desde el lado docente? Elementos súper importantes. Acá les queríamos mostrar 3 resultados que nos parecen súper potentes. El primero es que solo 8% de los docentes declara integrar la IA en su estrategia pedagógica de manera formal y correcta. Solo 8% de los docentes universitarios. Y 74% exige formación continua y especializada. Hay una preocupación muy grande y el estudio además fue estructurado tomando en cuenta grupos etarios de docentes y evidentemente hay una profundización sobre el tema de formación continua especializada en docentes que tienen más edad que en los más jóvenes, naturalmente. Pero en general la demanda por formación continua sobre estos temas de las instituciones es una necesidad que tienen los docentes, ¿no? Y otra vez, estos 2 elementos básicamente son otros 2 elementos que constituyen
digamos, un parámetro, dos parámetros claves dentro de un esquema de gobernanza de IA en las universidades, en las instituciones educativas en general. Luego, sobre la percepción del docente respecto a los beneficios que ha tenido la inteligencia artificial en su proceso de enseñanza o en educación en general, ven tres elementos claves. La optimización y preparación de gestión de clases los impacta directamente. Algunos de ellos acceden ya a soluciones que están diseñadas justamente para ayudarlos en esto, en la preparación y la gestión de sus clases. Otro es la mejora en evaluación y retroalimentación, y otro es la personalización de la enseñanza. Entonces, estos tres elementos son los elementos que identifican como los beneficios más importantes que tiene la IA en el sector educativo. Y luego, otra vez, al igual que los docentes, al igual que los alumnos, 2 de cada 3 docentes se sienten insatisfechos con la integración de IA en sus universidades. Entonces, son elementos, algunos más duros que otros, pero que debemos verlos siempre como una oportunidad. Claramente hay una necesidad de nuestro faculty docente de tener un abordaje, perdón, de tener un abordaje más potente de cara a sus instituciones sobre el uso de la IA, y creo que esa es la oportunidad más importante que tenemos como instituciones. Bajo esa lógica, la pregunta que seguía era, ok, ¿y conoces herramientas de inteligencia artificial que usan en entornos educativos? Y la respuesta es sí, 88% las conoce. Pero, sin embargo, cuando hacemos la repregunta y decimos, ok, ¿y qué te ha impedido conocer algunas de estas herramientas? El 52% casi menciona que no ha tenido tiempo para explorarlas. Un 23% no sé dónde buscar información más precisa. Y un 16% no están integradas a las plataformas o recursos que utilizo para mis clases. Muchas veces hemos encontrado en las entrevistas en profundidad que los docentes efectivamente visualizan que una digamos, mejor importante para dinamizar el uso de herramientas en general, pero sobre todo en IA, es que puedan estar dentro del mismo espacio donde ellos interactúan con sus alumnos. Entonces, ese es un elemento, por ejemplo, súper importante que como instituciones deberíamos explorar. Y cuando vemos casos de estudio, ok, ¿y qué pasa cuando están fuera de ese espacio? Lo que se sacrifica en ese proceso es el nivel de adopción de la herramienta, ¿no? Y la frecuencia de uso. Entonces, son distintos elementos que hay que ir tomando en cuenta, pero que claramente son elementos que los docentes les gustaría poder se incorporen para poder hacer un uso mucho más potente de las soluciones de IA. ¿Con qué frecuencia usan los docentes las herramientas de IA dentro de su proceso de enseñanza? A veces y frecuentemente, básicamente están dentro del grueso de respuestas. Ahí tenemos casi un 70% de docentes que lo usa entre 1 y 4 veces por semana. Eso es un número importante. Y las usan normalmente para dar soporte en el proceso de formación. No necesariamente están integradas dentro del proceso mismo de aprendizaje, pero les ayuda para poder darles algún soporte adicional a los estudiantes. Sin embargo, la idea era entender, oye, ¿y cómo describirías tu nivel de conocimiento de esas herramientas que aplicas en una escala del 1 al 5, donde 1 es nulo, no tengo un nivel de conocimiento de estas herramientas, de dominio, y el otro es muy alto? En general, el grueso es neutral. 43.3% básicamente dice que está sí y no, las conoce, las entiende, y un 47% indica tener un conocimiento alto o muy alto de las herramientas que utiliza para su proceso de enseñanza. Entonces, claramente en esto hay una oportunidad enorme porque lo usan en el proceso de enseñanza, hay algún nivel de dominio importante, hay que construir eso. Es decir, hay que darles el espacio a los docentes para poder fomentar más el uso, para capacitarlos en el uso, para brindarles incluso un pool de herramientas que los docentes puedan tener o crear espacios de discusión con los docentes a nivel de carreras o a nivel de disciplinas, de ver, ok, qué soluciones podemos en conjunto usar para potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En esa lógica, entender, ok, las habilidades que los docentes consideran deben desarrollar en una era de la IA, pues son conscientes de que esto no es un spotlight, esto no es un momento específico, no es que en el 2025 y 2026 va a ocurrir, sino entienden que esto va a impactar de acá en adelante.
hay básicamente 4 o 5 súper importantes, ¿no? Los docentes consideran que deben desarrollar habilidades relacionadas a pensamiento crítico y ético sobre el uso de la IA. Este elemento de ética es súper importante. Las entrevistas en profundidad salía mucho esta preocupación de, ok, ¿cómo yo puedo orientar a mis estudiantes si no tengo los lineamientos claros de la institución sobre el uso de estas herramientas, ¿no? Y el uso ético de las mismas. Pues ahí hay un tema muy importante porque si no, incluso uno de los docentes nos decía, ¿no? Esto queda libre albedrío de cada docente, si es que no hay una directriz institucional, ¿no? Entonces, eso es súper importante para ellos, para poder contener adecuadamente a los alumnos. La integración pedagógica de la herramienta de IA es un elemento también importante que ellos visualizan en el futuro. La evaluación de la información generada por parte de la IA, ¿ok? Tener claridad de herramientas o elementos que permitan validar la veracidad de la información, evitar el sesgo, qué es relevante y qué no. Entonces, mucho de eso pasa por integrar soluciones que contengan el contexto de la institución, desde su modelo pedagógico y educativo hasta que incorpore rúbricas de evaluación, lineamientos que debe tener cada curso, el perfil del egresado, el plan de gestión docente, distintas herramientas que hoy las instituciones tenemos, pero que deberían estar muy integradas en las soluciones que se van implementando para de esa manera darle mejor contexto y contener mejor al docente y al alumno. Otro elemento es la adaptación a modelos de aprendizaje personalizados y acompañamiento al estudiante en el uso responsable de la IA, ¿no? Digamos que en general hay un interés por hablar en términos positivos y no una preocupación. Hay un interés de los docentes de tener capacidad de desarrollar estas habilidades porque saben que el rol como docente va a cambiar. Entienden que va a pasar de ser, que de hecho ha venido pasando y transformándose, pero la IA lo está acelerando. Entonces un docente va a pasar de ser alguien que normalmente transmite conocimiento para pasar a ser alguien que transmite conocimiento y tiene un rol de coach para los estudiantes. Entonces, eso es un elemento clave, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes, a través de las distintas soluciones de IA que van surgiendo todos los días, pueden tener acceso directo y, en algunos casos, con mucha precisión al conocimiento. Entonces, eso es un elemento importante. ¿Qué desafíos enfrenta o has enfrentado como tutor o como docente al usar la IA? Bueno, falta de tiempo. Nosotros sabemos que muchas veces nuestros docentes tienen mucha carga administrativa por los propios procesos que tenemos dentro de las instituciones y que el marco regulatorio también demanda, ¿ok? Y esto creo que está reflejado en esa respuesta de falta de tiempo. Sin embargo, hay otros tres elementos que nos parecen claves en las respuestas que nos dan. La falta de formación, nuevamente se revela la necesidad de que tengan espacios de formación exclusivamente sobre IA y el uso de la IA. Falta de herramientas, no necesariamente porque no existan en el mercado, sino porque no necesariamente están definidas y parametrizadas por las instituciones y los suelen usar algunas, pero de manera opcional porque no es parte de las directrices que tiene la institución. Entonces, muchos docentes tienen preocupación sobre formalizarlas o no en su proceso de aprendizaje, de enseñanza. Falta de herramientas que los que hablábamos y dudas éticas, que es el otro elemento, ¿no? Entonces, son los desafíos mucho más, digamos, claves que ven los docentes al momento de hacer el despliegue de IA dentro de su proceso de enseñanza. ¿Cuál es el corolario más importante? Hoy la inteligencia artificial aplicada de manera adecuada potencia el proceso de aprendizaje y el rol docente, porque expande el conocimiento y permite sernos mucho más eficientes y eficaces en el proceso. Entonces, ¿cómo es que Yudox ayuda a las instituciones? Básicamente lo que nosotros hacemos es acompañarlos en 4 retos claves. Incrementar el lifetime value de los alumnos, empoderar a la plana docente, potenciar el proceso de aprendizaje y experiencia del alumno y contribuir a la reducción de la deserción académica. ¿Y cómo logramos nosotros impactar en estos 4 retos que tienen las instituciones? Uno de los elementos más potentes que tenemos es un tutor para cada estudiante. Nosotros, como les mencionábamos, en estos 6 años hemos creado esta comunidad de
4 millones de estudiantes en América Latina, y a partir de esta comunidad decidimos hace casi 2 años empezar a explorar cuál era el journey de aprendizaje de esta comunidad y entender qué características debería tener un tutor que acompañe el proceso de aprendizaje. Entonces, así creamos DOC, que es el tutor de inteligencia artificial que está diseñado exclusivamente para educación superior y en América Latina, con ese contexto, que es súper importante. Y lo que hace es ofrecer un acompañamiento 24/7, pero con el contexto propio de la institución. Es decir, DOC en cada institución, si está en el curso de Matemática 1 de la institución A, pues tiene todo el contexto de Matemática 1 en la institución A e incluso de la sección de Matemática 1 de esa institución. Y si va a la institución Z y tiene también el curso Matemática 1, pues tiene todo el contexto, material, sílabos, rúbricas, todo de esa institución. De esa manera logra hacer un despliegue cumpliendo esta expectativa de un proceso de aprendizaje personalizado de cada estudiante y teniendo el contexto de cada institución, que es lo que garantiza al estudiante estar contenido de que la información que está compartiendo e interactuando con su tutor de inteligencia artificial tiene el contexto de esa institución y las respuestas van a estar dentro de esos parámetros y no de una IA genérica. ¿Cómo se ha construido DOC? Básicamente en modos de estudio, que son estos 4 que ustedes ven: estudiar para un examen, y el alumno puede tener una batería de 10 preguntas en las cuales puede entrenarse para un examen del curso que está estudiando con el material y contenido del curso que está estudiando en su universidad o su institución educativa. Aprender un tema, que es un modo de estudio que lo usamos para que el alumno pueda reforzar conceptos o entender conceptos que no entendió en clase. Resolver un problema, y el alumno sube problemas matemáticas o incluso problemas de formulación de tesis. La herramienta está diseñada para atender requerimientos de alumnos tanto en ciencias como en humanidades. Y finalmente, ponte a prueba, que es un modo de estudio en el cual el alumno va entrenando a lo largo de todo el semestre en 3 niveles: nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, en todos los temas y subtemas que tenga el curso en el que está estudiando. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es darle un contexto correcto al estudiante con el material que la institución le provee a él y el docente sube a su aula virtual. DOC toma todo esto dentro de su inteligencia y empieza a interactuar con el alumno con ese contexto. Tiene dentro del desarrollo de DOC sólidas bases pedagógicas en su construcción. Incluso tiene incorporado el modo socrático, de modo tal de que DOC no es una IA que le va a dar la respuesta al alumno de manera inmediata, aunque el alumno la pida, sino le va a decir: sé que quieres la respuesta, pero mi rol es acompañarte en tu proceso de aprendizaje, vamos a ir paso a paso, y lo va llevando al alumno paso a paso. Y si el alumno le hace una pregunta que retrocede y dice: oye, no entendí tal concepto, pues DOC le empieza a abordar de ese concepto y cambia la ruta de aprendizaje del alumno. Entonces el alumno siempre se siente muy contenido en cuanto a la interacción que tiene con la IA. Pero desde el lado del docente, y de la institución, ¿cómo es que esta interacción que tienen los alumnos termina ayudando a la institución y termina ayudando al docente? Pues nosotros desde UDOC, cuando las instituciones usan DOC, disponibilizamos un dashboard donde pueden las instituciones en distintos niveles, C-Level, coordinadores y profesores, acceder a un dashboard donde puede ver el uso del lado de la herramienta por los alumnos, la cantidad de mensajes que han generado, el nivel de satisfacción que tiene, en dónde están usando la herramienta, en qué modos de estudio, pero además lo que permite es acceder a un reporte personalizado de verbatim. Toda esta interacción que los alumnos generan dentro de DOC en una sección específica, no sé, formulación de tesis 1 o proyecto de tesis 1 o álgebra lineal 2, lo que querramos, esa sección le genera al docente un reporte semanal donde puede identificar semana a semana en ese reporte quiénes han interactuado y sobre todo estos 2 elementos. DOC le genera al docente la identificación clara de cuáles han sido los errores o confusiones comunes que han tenido los alumnos en esa semana, en ese curso, y las preguntas con más errores que los alumnos han tenido en esa semana, en ese curso. De modo tal de que le da una visibilidad clara de en dónde están generándose las brechas de aprendizaje. Y de esta manera, semana a semana, el docente puede ejecutar acciones remediales que ayuden a cerrar esas brechas y, en consecuencia, mejorar la experiencia de aprendizaje del alumno y contribuir a la reducción de la deserción.
Entonces, básicamente, esta es la dinámica que nosotros tenemos a partir de la creación de Doc como tutor IA y que contribuye a justamente apoyar a las instituciones en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Finalmente, quiero invitarlos a que ustedes puedan descargar a través de este QR el reporte completo. Es un reporte de casi 70 páginas en el cual van a poder encontrar toda esta información que les hemos compartido, pero además mucho más detalle de la misma, con mucho más precisión en algunos puntos que quizás sean de interés de ustedes, para que lo puedan usar, leer, compartir y si tienen alguna duda o consulta, también pueden contactarnos para poder atender los requerimientos que ustedes tengan. Así que sin más, les doy muchísimas gracias por el espacio a todos ustedes y como siempre decimos en UDocs, buscamos un futuro brillante para cada estudiante. Esperamos que haya sido de utilidad la información que les hemos compartido. Gabriela, te doy el pase. Gracias Diego, muchas gracias, de verdad, buenísimo todos los resultados de la encuesta, que de hecho lo estaba apuntando acá, mucho por trabajar, pero también conocer la percepción de los docentes, que de hecho lo hemos conversado acá también y lo hemos conversado como una estrategia pedagógica, el tema de pensamiento crítico, habilidades que se deben trabajar, se deben desarrollar más, de hecho lo hemos conversado, pero verlo ahora como evidencia, como resultados de una encuesta, se confirma, ¿no? Lo que se viene conversando, así que ha estado buenísimo. Por ahí, o sea, César nos hace una consulta, sistemas como UDocs serían como reforzadores y asistentes al profesor a conceptualizar algunos puntos que no le quedaron claro al profesor y darle también ese feedback al docente. Sí, correcto. El primer paso es el reporte de verbatim que les mostramos, porque ahí es básicamente, incluso hay dos niveles. A nivel de coordinadores pueden tener la lista de todas las secciones del curso, vamos a hacer el ejemplo de álgebra. El curso de álgebra tiene todas las secciones y tiene el reporte con los hallazgos de dónde están las dificultades de ese curso. Y luego el docente de cada sección lo tiene también por sección y a partir de ahí puede tener, digamos, feedback del alumno y regresar con acciones remediales. Y aparte, tenemos una solución que es exclusivamente para docentes, donde el docente puede ya tener hasta incluso en el 26.1 estamos saliendo con un nuevo feature que tiene un reporte sobre cada estudiante, priorizando los riesgos. Entonces, en la tercera semana, oye, por si acaso, de tus 45, 60 estudiantes, estos 20 tienen riesgo. Estos 3 son VICA y están con este riesgo. Estos 2 son TRICA y están con este riesgo, ¿no? Entonces, porque lo que buscamos es darle visibilidad al docente. O sea, lo mismo que el docente puede hacer, podríamos ayudarlo a que lo tenga a través de Doc como guía, ¿no? Y que el docente se enfoque más en lo sustantivo, que es el coaching al alumno, el ayudarlo en su proceso de aprendizaje y no en la carga administrativa, ¿no? Buenísimo, gracias Diego. Ahí tenemos la mano levantada de Juliana. Sí, Adelante, hola. Juliana. Gracias Diego, interesantísimo lo que nos has compartido en datos y en la herramienta y toda la ayuda para nosotros los docentes, ¿no? Y me encanta ese tema de la personalización, que es el gran reto que tenemos siempre nosotros y que es muy complicado realmente personalizar el aprendizaje al nivel que quisiéramos los profesores, ¿no? Creo que esta es una gran herramienta. Mi pregunta va a un poco sobre el informe de verbatim, que es lo que se envía a los docentes, pero digamos que es una vez a la semana y los docentes con esta información vamos a poder hacer un plan. Pero en el momento, digamos, en que los estudiantes están consultando, están haciendo las prácticas, los tests, etcétera, la herramienta se alimenta de esa información como para en ese momento orientar y darle de manera más proactiva alguna personalización. Por ejemplo, si estoy saliendo mal en alguna competencia que me están evaluando, de repente una recomendación de un plan inmediato o una recomendación, unas sugerencias para no esperar a que el docente, digamos, reciba esa información con el informe, ¿no? ¿Se hace eso así? ¿Hay ese nivel de personalización o es un proyecto? ¿Cómo lo ves? Sí, gracias, Juliana, por la pregunta. A ver,
justo parte de los nuevos features que vamos a tener, que lo vamos a presentar en enero en nuestra reunión anual con partners, están varias nuevas soluciones y una de ellas es esa. Vamos a presentar una solución que dentro de la, se me fue el término, mil disculpas. Dentro del espacio donde el alumno interactúa con Doc dentro del aula virtual, va a haber un botón donde el alumno va a poder decir, dame mi estatus. Entonces, en el tercera semana, quinta semana, la semana que sea. Entonces, cuando haga clic ahí, lo que le va a salir es un reporte general al alumno de, oye, por si acaso, estás en tu límite de faltas. Vamos a hacer un ejercicio. Estás en tu límite de faltas, has desaprobado 2 prácticas, no has presentado el assignment, ¿ok? Entonces, tu riesgo es 40%, 80%, ¿no? Etcétera. Te sugerimos y le va a dar 3, 4 recomendaciones. De hecho, hoy Doc le da al alumno recomendaciones cuando el alumno pregunta y le dice, estoy estresado con el curso, no sé qué hacer. El Doc lo contiene al alumno diciéndole, oye, por si acaso en tu institución puedes ir acá. Y si el alumno le dice, no sé cómo estudiar, le va a dar respuestas de rutas de aprendizaje y estrategias para estudiar. Entonces, como hemos visto que esto es muy usado por los alumnos con nuestros partners y en el .com, lo que hemos hecho es construir esta solución. Y eso mismo va a estar en una solución para el docente. Entonces, el docente cuando entra a su aula virtual va a poder entrar a su sección y le va a poder preguntar a Doc, oye, dame un reporte de mi sección. Y ahí es donde le va a salir sus alumnos en riesgo y le va a salir los alumnos que están normal, ¿no? Y le puede preguntar a Doc. De hecho, en la solución docente, que se va a lanzar en el 26.1, hay un modo de estudio, hay un modo de uso para los docentes, que es para que le dé rutas de solución a su proceso de aprendizaje. Entonces le escribe, tengo alumnos de primer ciclo, de la carrera de enfermería, yo dicto matemática, su base matemática no es buena, dame estrategias para poder enseñarles matrices. Y Doc le va a responder con un conjunto de acciones y soluciones, ¿no? Incorporando un concepto, por ejemplo, como matrices, diciéndole, oye, como tus alumnos son de medicina o de enfermería, pues háblales de datos sobre análisis de sangre de un grupo de pacientes y cómo eso lo traslada a una ecuación y a una matriz. Entonces, se va adaptando en función del requerimiento que tiene el docente. Pero sí, está contemplado y claro, eso vamos a ir construyéndolo a lo largo de este tiempo. Pero sí, vamos a tenerlo. Gracias, Diego. Y una sugerencia, no nos olvidemos Sí. también de los estudiantes destacados, ¿no? Porque a veces los profesores siempre Muy pensamos en que necesita mejorar este grupo, ¿no? Pero también tenemos estudiantes destacados que es muy difícil personalizar, Sí. digamos, eso para ellos, ¿no? Y a ellos también repotenciar y hacerlos desarrollar mucho más. Así que genial lo que nos comentas. Sí. Tal cual, buen punto. Gracias. Gracias. Gracias por tu respuesta. Gracias. Gracias, Liliana. Gracias, Diego. Diego, aquí Juan hizo una pregunta, pero está con la mano levantada, así que le doy el pase. Sí, ¿qué Hola, tal? Juan. Gracias, Gabriela. Mejor, bueno, parte de la pregunta ya me ha respondido. Primero, gracias, Diego, por interesante charla y números. Lo otro es, considero que esta es una gran herramienta de cara a nosotros los docentes. Me queda claro que hay una personalización, digamos, para el estudiante y para nosotros como docentes muchas herramientas de cómo poder mejorar, digamos, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Me queda claro. Pero, digamos, de cara hacia el estudiante, ¿cómo hacer que esta, digamos, herramienta que es la UDOC lo jala, lo atraiga, que prefiera estudiar aquí y no, por ejemplo, en un notebook LM, ¿no? Porque yo me pongo en el caso del estudiante y digo, no sé, no sé cuál es la palabra que utilizan, ¿no? ¿Qué roche que yo ponga y me vean que estoy bajo? O a lo mejor, no sé, pues no estoy a la altura de lo que querría, entonces quiero mantenerlo privado. No lo sé, o sea, me queda claro que la ventaja es la personalización, eso ya está claro. Pero ¿cómo hacer para que el estudiante, digamos, atraerlo y que utilice la herramienta? Muy, muy buena pregunta, Juan, y además abordas varios temas de la construcción de Doc. Así que muy rápido, porque sé que estamos con los tiempos, voy a abordarlo. El primer elemento es el último que has mencionado sobre privacidad. Efectivamente, los alumnos interactúan, quieren sentirse libres al momento de interactuar con la herramienta. Y eso es algo que lo hemos identificado muy bien en la construcción y luego les voy a contar anécdotas de lo que nos ha pasado ya en el despliegue. A nivel de construcción, lo que hicimos fue colocar siempre una
un consentimiento informado. Entonces, el alumno cuando ingresa a usar por primera vez Doc tiene un consentimiento informado donde dice, y esto lo hacemos de la mano con las instituciones educativas, con nuestros partners, es toda la información que tú dispones, que vas a interactuar, es privada. No la tiene nadie. Solo vamos a usar métricas de uso para efectos de estudios y análisis. Entonces, ese es un primer elemento que el alumno, cuando hace clic, dice, ok, acá nadie va a saber. De hecho, en la práctica, en nuestro comité de ética en UDocs, nosotros tenemos como parámetros prohibidos compartir la interacción de los alumnos directa. Lo que sí compartimos es la data agregada y los reportes de dónde están las deficiencias o brechas de aprendizaje, pero sin identificar un alumno. El único caso donde estamos habilitados para compartir data de interacción es cuando identificamos que hay una interacción que pone en riesgo su vida o la vida de terceros. Ahí sí hay un disclosure total, IP, comunicación, historial, todo. Y es inmediato, porque a nosotros nos salen las alertas cuando hay interacciones de ese tipo y comunicamos al partner la situación. Luego de eso, el alumno tiene claridad de que toda su interacción es privada. Y de hecho, nos ha pasado en varios partners que los alumnos le dicen, vemos el diálogo de, oye, Doc, tú le estás dando esta información a mi profe, yo no quiero que se la entregues. Y así es la interacción como si fueran amigos. Entonces es muy bacán eso, pero están seguros. Primer elemento. Segundo elemento, ¿cómo hacemos para que no usen otras IAs genéricas y puedan usar una IA como Doc? El primer elemento es que los alumnos lo identifican mucho porque tiene un contexto de sus clases. Pueden ir a cualquier IA, pero no saben si realmente le está respondiendo en función de lo que le están enseñando. Entonces, al entender que Doc, estás en tu curso de proyecto de tesis 1, y cuando le pregunta, oye, tengo este problema, identifícame la unidad, el espacio, etcétera, y ve que responde de acuerdo a como el profesor dicta, es magia. El alumno dice, ok, es acá. Acá realmente me está dando la información conforme yo estoy estudiando. Cuando el alumno empieza a preguntarle sobre quiero tal sesión, qué tocaron acá, dame y empieza a entender que él tiene la información, entonces se vuelve mágico y el alumno va para allá. ¿Dónde se refleja esto? En cuestiones muy objetivas. Los invito a revisar el último reporte de OpenAI, reportes de la Universidad de Chicago, de Stanford y otros sobre sus tutores. Y, por ejemplo, la Universidad de Chicago desplegó hace un año un tutor de IA que hoy tiene en un año 15% de adopción de la herramienta. Nosotros en 7 semanas llegamos a 70% de adopción de la herramienta. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el alumno entiende y se identifica, ok, tiene el contexto, tiene la información que mi profe sube. De hecho, a veces los profesores identifican algún material adicional, lo suben al LMS y a las 00 horas está listo y disponible para los alumnos y el alumno entra y le pregunta a Doc y tiene la información, entonces le es de mucha utilidad. Y los modos de estudio, finalmente. Porque cuando nosotros hemos sido estudiantes, ¿qué buscamos? Estudiar para un examen o aclarar algún concepto para aprender un tema o tengo que resolver un problema. Entonces es como que intuitivamente la relación entre los modos de estudio y lo que el alumno va requiriendo. Así que esas son las condiciones que hacen que el alumno vaya más hacia Doc. Excelente, gracias, Diego. A ti, Juan, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Diego. Ahí te estaban pidiendo tu contacto. Carolina ya lo envió. Así que Excelente. para los que quieren saber su contacto pueden mirar el chat de esta sesión, diego@udocs.com, para que puedan contactarse con Diego. Están pidiendo, Diego, si podrías compartir nuevamente tu presentación, el QR, de repente si podrías compartir nuevamente el QR para que lo escaneen. Sí, comparto el QR. El QR es el resumen. O el link. Este reporte, perdón, lo voy a volver a compartir en este momento para quienes no hayan logrado hacer el screen. A ver, ahí ven. Perdone. Ahí está, ¿lo pueden ver? Sí, ya. Ese es el QR donde pueden descargar el reporte completo. Pero si te parece bien, Gabriela, a través tuyo, pido a Carolina que coordine contigo para mandarte la presentación y luego la puedan compartir en el grupo. ¿Te parece? Ya, perfecto. Sí, perfecto. Sí, también están preguntando por la presentación. Genial. Gracias, Diego. Roberto nos dejó un comentario que dice: excelente trabajo que demuestra que debemos y podemos desarrollar soluciones de utilidad en el ámbito latinoamericano, incluso a nivel internacional. Excelente argumentación sobre la necesidad de tomar decisiones institucionales que integren modelos pedagógicos y educativos. Excelente. Gracias, Roberto. No sé si tengan por ahí alguna consulta más.
respecto a la presentación de Diego. Diego, ¿y cómo hacemos para acceder a UDocs? Bueno, básicamente una forma de acceder a UDocs es a través de nuestra página web, udocs.com, ¿ok? Y ahí pueden incluso los estudiantes o los docentes tener una suscripción a la solución, perdón, a la plataforma, y luego a nivel de instituciones nos contactan directamente a mi correo y nosotros podemos empezar a conversar para ver cómo poder hacer el despliegue dentro de las instituciones, porque en el caso de partners es a través de los LMS, ¿no? Nosotros somos partners de Blackboard, de Canvas, de Moodle, y también hemos integrado Doc con LMS propietarios, porque algunos de nuestros partners han construido sus propios LMS. Así que sin ningún problema podemos acceder. Listo, Diego, muchas gracias. Ahí también están los links en el chat para que puedan probarlo, los docentes que nos han acompañado ahora y todos, para que podamos probar, y también el contacto de Diego para contactarlo y comunicarnos con él cualquier duda. Así que nada, ya nos dio la hora, Diego. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, muchos datos por revisar, por trabajar. Nos, Sí. nos queda harto camino por delante, pero es bueno sentarnos, verlo y sobre eso ver hacia dónde, pone el camino más claro y hacia dónde tenemos que ir. Así que Excelente. te agradecemos por eso, gracias a todo el equipo de UDocs por Encantado. acompañarnos hoy día también. Gracias, Diego, y gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes aquí por Gracias, este mismo canal. Gracias, Un abrazo. Diego, y al equipo. Chao, chao. Adiós. Gracias, Gracias. Diego, nos vemos. Gracias.